Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Liz, pertenezco al área legal de Matilda y hoy los estaré acompañando en este webinar tan importante. Para los que apenas se están conectando, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Mientras terminan de ingresar los demás asistentes, nos encantaría que nos pudieran contar por el chat desde qué ciudad o desde qué institución nos están acompañando el día de hoy. Bienvenidos. Colegio Washington desde Querétaro. Muy bien, Querétaro. Instituto Howard, San Luis Potosí. Muy bien. Presencia en el norte y en la zona centro del país. Bienvenidos, bienvenidos. Eurotexcoco. Muy bien. Yo soy de por allá. Mucho gusto. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Ok, Zamora, Michoacán, Instituto Freinet. Muy bien. Instituto North Williams en Tlanepantla. Excelente. La Salle Cancún. Hola, muy buenas tardes. Instituto de Servicios Educativos Juana de Asbaje, Estado de México, bien. Instituto Morera Hermosillo, Sonora. Instituto María Teresa, del Estado de México, Grupo Cultural Instituto México. Bienvenidos, muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy tenemos un webinar muy especial eh, que si les parece bien, podemos ir empezando a hablar un poquito de él mientras igual se conectan más personas. Estamos hablando sobre un tema fundamental para sus instituciones, sobre la gestión escolar y el cumplimiento laboral, específicamente sobre los cambios en el salario mínimo y qué es lo que van a significar para sus escuelas. Sabemos que este es un espacio diseñado especialmente para sus rectores y líderes educativos que buscan anticiparse a todos los impactos financieros y operativos que van a traer todos estos ajustes. Y por eso es que el día de hoy nos acompaña un experto que nos va a ayudar a profundizar en este tema. Su nombre es Diego Naveda Priego. Diego es consultor senior en Grupo Estrategia Política y también es vicepresidente del Comité de Capital Humano de AmCham México. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho y consultoría corporativa, laboral y política, impulsando soluciones efectivas en la toma de decisiones del país. Hoy Diego nos va a ayudar a entender el impacto real del aumento al salario mínimo en la operación escolar, qué implica la reducción de la jornada laboral, qué cambios están vigentes y, lo más importante, qué acciones concretas van a poder tomar hoy para proteger a su escuela. El día de hoy queremos que ustedes lleven el mayor valor posible de esta plática, que es un espacio muy enriquecedor para todos y para que la sesión pueda fluir de la mejor manera. Los invito a que, así como al inicio nos pudieron decir de dónde se estaban conectando, nos vayan dejando igual en el chat todas las preguntas y los comentarios que pudieran ir surgiendo para que nos vayamos llenando de toda esa información conforme avanzamos. Y al final de la exposición podremos tener un espacio dedicado especialmente para poderlos leer, para resolver sus inquietudes. Así es que siéntanse con toda la libertad de ir escribiendo sus dudas. Y bueno, sin más preámbulos, Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y yo te cedo la palabra para que arranquemos. Muchas gracias, Liz, y gracias también al equipo de Matilda por esta colaboración y por este espacio para poder platicarles un poco sobre estos cambios que estamos viendo en materia laboral. Por aquí les voy a ir compartiendo la presentación a través de la cual vamos a ir llevando esta conversación y con toda la apertura también para que vayan por ahí apuntando sus preguntas y al final podamos abordarlas. Como bien les adelantaba Liz, este webinar sobre gestión escolar y cumplimiento laboral, pues vamos a ir repasando primero a partir de los más recientes incrementos que se han dado en torno al salario mínimo. Vamos a abordar también la reforma más reciente sobre la reducción de la jornada laboral. Es una reforma que muchos han llamado como una reforma laboral, digamos, como por la amplitud que esto tiene y los impactos que va a tener en muchas industrias y por supuesto el sector educativo no es la excepción. Vamos a decirles de manera general algunas otras reformas laborales que hoy se están discutiendo y que podrían ser realidad próximamente para que las tengan en cuenta y finalmente
pasar a este espacio que les platicábamos sobre preguntas. Entrando ya de lleno al tema del primer tema, que es el del salario mínimo, me gustaría empezar por aquí con una tabla. Vamos a ver si que a empezar con algunos números que nos muestra cuál ha sido la evolución del salario mínimo desde el 2018 hasta el año actual, hasta el 2026. Como ustedes saben, el salario mínimo se incrementa de manera anual en pues, distintos porcentajes que se acuerdan en una comisión que se llama la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En esta comisión se reúne el gobierno, se reúnen representantes de las empresas y representantes de los sindicatos, y a partir de pues, una discusión y una serie de factores, indicadores económicos, se toma una decisión de cuál será el incremento general del salario mínimo. En 2018 terminó o concluye el periodo o el sexenio de quien fuera entonces presidente, Enrique Peña, y termina el salario mínimo con 88.36 pesos. Sin embargo, ante la llegada del nuevo gobierno con el presidente López Obrador, comenzó una política pues mucho más agresiva en términos del incremento y de la recuperación del salario mínimo. Hubo una revisión más profunda de cómo se estaban dando estos incrementos que en años anteriores, en décadas anteriores, se venían dando entre los 4, 5, 6%, y ante la llegada de esta nueva política laboral al país, se da el primer incremento, digamos, más agresivo, que es del 10%, del 10.4%, porque la meta que se fijó para finales de esa administración era más o menos de duplicar el salario mínimo del monto que se tenía originalmente. Y de ahí que comenzamos a ver, ustedes van a ver en la última columna donde habla del incremento general, incrementos porcentuales pues de manera más importante y que iban recuperando por ahí el salario mínimo. Vemos, por ejemplo, de 2019 para 2020, esta decisión de la CONASAMI se toma alrededor la primera semana de diciembre de cada año. Entonces, en diciembre del 2019 se toma la decisión de incrementar en 20% el salario mínimo para que en todo el 2026 fuera de 123.22 pesos. Sin embargo, ¿qué sucede en el 2020? Como todos sabemos, alrededor del mes de marzo se da el tema de la pandemia por COVID en México, y eso deriva que haya, digamos, una ligera reducción en esta tendencia, digamos, tan agresiva de incrementos de los salarios mínimos. Y en diciembre del 2020 el porcentaje que se toma para incrementar hacia el 2021 es del 15%. Digamos, ahí más o menos, considerando el factor económico y el impacto de la pandemia, deciden un incremento menor al del 20, que sea de un 15, aunque seguía siendo un incremento muy importante. Sin embargo, a finales del 2021 regresamos con un incremento todavía más elevado y más importante del 22%, y así han venido estos incrementos importantes del salario mínimo, habiendo sido el último incremento de 13%, lo cual nos deja para el 2026 en un salario mínimo de 315 pesos. Entonces, en este slide lo que le estamos mostrando es cómo está hoy el salario mínimo. Como ustedes sabrán también, desde el inicio de la administración federal anterior se creó un salario diferenciado para la frontera norte. No son todos los estados de la frontera norte, son algunos municipios muy específicos y con una franja muy cercana a la frontera con Estados Unidos, que tienen un salario mínimo superior, que es de 440.87 pesos. Y muchos dirán, pues bueno, yo en mi empresa no pago el salario mínimo. Todos, en este caso, todos mis profesores o todo el personal que tengo en mi institución no paga el salario mínimo y no debería de haber una afectación. La realidad es que el salario mínimo es una política que permite incrementar el resto de los salarios. O sea, se busca que el incremento del salario mínimo tenga un efecto en cadena en todas las otras posiciones o en todos los otros espacios dentro de las escuelas o de las empresas que tengan algún otro nivel de salario. No quiere decir que todos los incrementos tengan que ir en la misma proporción que incrementa el salario mínimo, pero sí debe de tratar de no quedarse tan pegado al salario mínimo, porque pues para muchas de las empresas también y las instituciones educativas no son
la excepción, pues el salario y el decir es que yo pago dos veces el salario mínimo o decir yo estoy tal porcentaje arriba del salario mínimo, es también un valor de competitividad para atraer capital humano, para atraer talento, para atraer mejores profesores, maestros a las escuelas. Y por supuesto que entonces el salario mínimo tiene un impacto pues, en toda la nómina de las empresas, en la contabilidad, en los costos, incremento también en función del incremento de los salarios, pues eso también repercute directamente en las prestaciones de ley. Y pues bueno, por supuesto que para aquellos casos en los que tengan posiciones pagadas conforme en el salario mínimo o inferiores al salario mínimo, hay posibilidad de que reciban inspecciones de la Secretaría del Trabajo y multas por la violación al pago del salario mínimo. Decirles también que en el 2021 se dio una reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya está en ley, que cada revisión de estas que les platicaba que hace la CONASAMI cada diciembre, en los diciembres de cada año, no, esta revisión o el incremento porcentual del salario mínimo no puede ser inferior a la inflación. Por ejemplo, hoy tenemos una inflación de alrededor del 4%. Eso quiere decir que el próximo año o en diciembre de este año, el incremento del salario mínimo no va a poder ser ya por ley inferior a ese porcentaje de la inflación. Sin embargo, es muy difícil que eso vaya a suceder porque si vemos en este siguiente slide, este gobierno ha establecido una meta pues muy clara de cómo quiere llegar al 2030 en cuanto al salario mínimo. Y la meta que ha definido es 2.5 canastas básicas. Eso en, digamos, ya en pesos y centavos son 513 pesos. Es decir, hoy tenemos un salario mínimo fijado en 315 pesos y esta administración ha definido que para el 2030 vamos a tener un salario mínimo de 513 pesos. Por favor, les pediría no tomen este número como exacto, es una aproximación porque el monto o el valor de la canasta básica se ve impactado por la inflación, entonces pues cada año este valor podría modificarse conforme a la inflación, pero lo que estamos calculando es que para el 2030 2.5 canastas básicas van a equivaler a 513 pesos y esa va a ser la meta del gobierno para el final de esta administración, que es el 2030. Entonces, pues, la idea también con esto y un poco lo que nos pedía el equipo de Matilde es ayudarlos pues, a tener certeza de qué es lo que se va a ver hacia adelante y por ahí que creemos que vale la pena apuntar este dato. Y haciendo también un ejercicio ya dándoles algunos porcentajes. Si, si el gobierno ha establecido que para el 2030 quiere llegar a 513 pesos, eso implicaría que cada año de aquí al 2030 deberíamos de tener un incremento de alrededor del 13% anual para llegar a esta meta de los 513 pesos. Entonces, bueno, por aquí les estamos poniendo esta tabla como referencia y números más, números menos, 2027 deberíamos llegar a un salario mínimo de 356, 2028 400, perdón, 402 pesos, 2029 454 y 2030 513 pesos. Ahora, estos montos son de referencia al salario mínimo general del país. No estamos hablando ahí de los que están en la frontera norte, que por supuesto van a tener un monto superior. Ahora, esta es una proyección considerando que todos los años tuviera un incremento porcentual en la misma proporción, pero no descartamos que para el 2027 el gobierno y quienes toman la decisión en la CONASAMI vean pues muy buenos números económicos y digan, pues bueno, este año alcanza para subir un 15%, alcanza para subir un 18% y que al 2027 tengamos un incremento más agresivo o por el contrario, que veamos algunos otros efectos que no permitan ser tan agresivos en el incremento y veamos a lo mejor para el siguiente año un 10%, un 8%, que honestamente lo dudo, pero eso también puede suceder. Podemos tener este tipo de variaciones, pero lo que es prácticamente un hecho es que pues, este gobierno va a buscar llegar al 2030 con un salario mínimo de 513 pesos
más o menos, ¿no? Entonces, esta es la meta definida por el gobierno. Ya les platicaba cuáles son algunas de estas, de las implicaciones del incremento al salario mínimo que, aun cuando uno pensaría, bueno, es que yo no pago el salario mínimo, no deja de tener esto una implicación en el resto de las otras posiciones y de los siguientes niveles de salario que pues finalmente sí se ven impactados y sí van siendo empujados. Hemos escuchado en Grupo Estrategia Política, asesoramos pues, varias empresas y algunas comienzan a tener alguna preocupación porque dicen, bueno, es que yo le ofrezco a los trabajadores pues un salario muy competitivo y que distinto a quienes pagan el salario mínimo, pero en la medida en que sigue creciendo el salario mínimo, pues tengo que hacer replanteamientos y tengo que buscar otras alternativas para compensar y seguir siendo competitivo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los efectos que estamos viendo en relación al salario mínimo y de momento con esto terminaríamos esta primera parte de la presentación y entramos ahora sí de lleno a otro tema con, a lo mejor el primero pega de manera más directa a la economía, a la contabilidad y al bolsillo, y este otro es pues es un cambio más estructural y de fondo que por supuesto también impacta a la nómina y a la contabilidad, pero que bueno, es un cambio estructural bastante relevante que ha sido comentado pues en todas las industrias y estoy seguro que el sector educativo no se escapa también de la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Para hacerles un breve antecedente de dónde viene esta reforma en materia de reducción de la jornada laboral, la realidad es que México había estado muy rezagado en términos de la jornada laboral. Tenemos hoy países como Brasil, digamos, comparándonos con algunos países de Latinoamérica, tenemos países como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y algunos otros que ya están en pruebas piloto y algunos ya con legislaciones aprobadas para reducir la jornada laboral. Y si comparamos a México frente a países de la OCDE, sí somos realmente de los últimos países con más horas semanales y mensuales trabajadas. Entonces, pues sí había un reconocimiento y una discusión general en el país de que México necesitaba tomar mejores pasos hacia brindarle un descanso al trabajador, a trabajar menos, a tener, por supuesto, mejores ingresos y un tema del que a veces tal vez al gobierno no le gusta mucho platicar, lo que es el tema de la productividad, porque pues también muchos empresarios como los que están hoy seguramente en este webinar, dueños de escuelas dirán, bueno, por un lado me piden incrementar el salario, por el otro lado me piden reducir las horas de trabajo, pero yo no estoy viendo esto que se refleje necesariamente en productividad. Y por supuesto que es una de las grandes pues, discusiones que se tienen que dar hacia adelante, porque de alguna manera pues sí tiene que haber un equilibrio entre toda esta serie de reformas y que el país pues siga siendo competitivo y siga siendo productivo. Antes de la llegada de esta administración, se comenzaron a discutir en el Congreso de distintos legisladores de todos los partidos. Esto sí les diría, no es un tema de un solo partido. La verdad es que entre todos fueron abonando a esta discusión y a la necesidad de la reducción de la jornada laboral. Las primeras iniciativas en este sentido hablaban de 2 días de descanso por cada 5 de trabajo. Es decir, se estaba pensando en que las personas trabajaran de lunes a viernes y descansaran sábado y domingo. Hubieron varias iniciativas en ese sentido. El sector privado y las distintas cámaras empresariales un poco se oponían a una medida a lo mejor tan restrictiva que obligara a 2 días de descanso, porque particularmente en algunos tipos de industria esto generaba algunas disrupciones. Pero bueno, llega la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y dentro de sus 100 compromisos pone como un compromiso muy puntual la reducción de la jornada laboral. No dice en este compromiso exactamente en qué términos, pero a partir de eso se deriva ya una discusión pues más formal y más, eh, y más dedicada a entender cómo se daría esta reducción de la jornada laboral y después de más de 40 foros de consultas,
de algunas reuniones en distintos estados, de participación de sindicatos, de iniciativa privada, la academia, se llegó a un producto legislativo, a una iniciativa que indicaba que la reducción de la jornada iba a ser, en lugar de 48 horas semanales, que es el máximo si multiplicamos las 8 horas diarias por 6 días a la semana, son esas 48 horas. Lo que planteaba entonces la iniciativa del gobierno es que se redujera a 40 horas semanales. Y no decía, o no dice, porque al final así se aprobó, si debía haber 2 días de descanso o 3 días de descanso, es decir, no se metía en cuanto a cuántos días se iba a trabajar y cuántos días se iba a descansar. Realmente decía, de tantos días a la semana debes de eh, tener un máximo de horas laborables de 40 horas. Entonces, después de todos estos foros de consulta, como les decía, y de tener ya un producto legislativo y una iniciativa, el gobierno envía a el Congreso dos reformas. Una reforma a la Constitución y otra reforma a la Ley Federal del Trabajo, que fueron aprobadas. La reforma constitucional fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo del 2026 y luego el 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, se publica también la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que es la que de alguna manera reglamenta lo que se estableció en la Constitución en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Entonces, me parece importante hacerle la distinción sobre que son dos reformas las que se aprobaron, porque cada una regula esta reducción de la jornada laboral con elementos que van de la mano, pero que vale la pena señalarlos. Entonces, hoy en la Constitución, es decir, en el rango más alto de la ley de la normatividad en México, se establece que la jornada será de 40 horas semanales como máximo constitucional. Es decir, ningún trabajador puede trabajar, vale la redundancia, más de 40 horas a la semana. Sin embargo, una de las grandes solicitudes del sector privado fue que esto se diera de manera gradual, es decir, no puede ser que de la noche a la mañana vamos a reducir la jornada de las 48 a las 40. Y se establece una implementación gradual para que se reduzcan 2 horas anuales a partir del 1 de enero del 2027, que este fue también uno de los logros de la discusión y la negociación con el sector privado, en las cuales el sector privado también decía, pero bueno, tampoco puede ser que ya en junio del 2026 empecemos con la primera reducción. Demos un plazo de implementación, de adaptación, de tener pues, incluso webinars como el que estamos teniendo para tratar de entender qué significa este tipo de reforma y cómo nos va a impactar. Y es por eso que a partir del 1 de enero del 2027, la jornada laboral va a tener su primera reducción de 2 horas. Les diría que no se preocupen por hacer cálculos ahorita. Vamos a llegar a una tabla donde les estamos poniendo cómo se va a dar esta reducción gradual para llegar al 2030. Decirles también que se mantiene escrito en la Constitución que se debe garantizar un día de descanso por cada 6 días laborados. Y puntualmente dice la Constitución, se debe de mantener o se debe otorgar al menos un día de descanso por cada 6 laborados. Es decir, no, como ya les adelantaba, no se mete la regulación en si debes de dar sábado y domingo o si debes de dar domingo y lunes o en cualquier fórmula que quisieran jugar con esto. La realidad es que hoy la Constitución o la ley solo obliga a un día de descanso. Lo que realmente importa en la contabilidad de la jornada laboral son las horas laboradas. Regula también esta reforma las horas extras. Antes, cuando tú excedías de las 8 horas diarias de trabajo, todo lo que excediera esas 8 horas se contabilizaban como horas extras, pero tenían un límite previo a esta reforma que eran 9 horas extras a la semana. Es decir, ningún trabajador podía trabajar más de 9 horas extras a la semana y lo que establece esta reforma es que ese límite crece a 12 horas semanales. Es decir, se encontró una manera de compensar esta reducción de la jornada ordinaria, que son las 40 horas semanales, para tener la posibilidad de
trabajar más horas extras y en este caso crece de 9 a 12 horas, y que son horas que cuando pasan de las 8 horas tradicionales se consideran o coloquialmente se le llaman horas dobles. ¿Por qué? Porque se pagan al doble. Es decir, que del salario tradicional, cada hora extra se debe de pagar en un 100% adicional. Y existe también, y eso ya existía desde antes de esta reforma, una figura que se llaman las horas triples. Estas horas triples consistían en que tú agotabas las 8 horas de la jornada tradicional, ordinaria, empezaban a correr estas 9 horas semanales como máximo de horas dobles. Y una vez que excedías esas horas dobles, todo el tiempo excedente que trabajara o que elaborara un trabajador se contabilizaba como horas triples, es decir, se tenían que pagar con un 200% adicional, es decir, se pagarían al triple. Antes estas horas triples no tenían un límite. Realmente un trabajador podía trabajar tantas horas triples a la semana como quisiera y como la empresa quisiera pagar. Eh, y la realidad es que no se manejaba antes como tienes la posibilidad de pagar o tienes la posibilidad de trabajar horas triples. El sentido que realmente tenía esto en la ley era como una especie de multa. O sea, si tú hacías que un trabajador trabajara más de las horas dobles, le tenías que pagar como multa esas horas al triple. Y por eso es que no había razón para tener un límite, porque no era realmente algo que se ofreciera desde la ley como una posibilidad, sino era más bien como una especie de sanción a la empresa, pero que de alguna manera le daba la posibilidad a los trabajadores pues de seguir trabajando, porque es una realidad también que, porque a veces se dice, bueno, no es que las empresas explotan a muchos de los trabajadores y los hacen trabajar muchas horas extras. La realidad es que los mismos trabajadores en muchas ocasiones piden poder trabajar horas extras porque complementan de manera importante su salario. Entonces, resumiendo este tema de las horas extras, tenemos ahora ya con esta reforma 40 horas semanales de hora ordinaria. Si estas 40 se exceden, tenemos un límite máximo de 12 horas semanales como horas extras, horas dobles. Y si se excede esas 12 horas dobles, ahora sí hay la posibilidad de trabajar horas al triple, pero que antes estas horas triples eran ilimitadas y ahora en la Ley Federal de Trabajo, que es en el slide que vamos a ver a continuación, ya tienen un límite que es de 4 horas, las horas triple. Eh, un par de menciones importantes que están en la Constitución y es que establece que las horas extras son completamente voluntarias para el trabajador. Es decir, no existe esto de que yo le pedí a mi trabajador que se quedara 2 horas adicionales y que se las iba a pagar al doble y no las quiso trabajar y eso es motivo para correrlo, es causal de despido del trabajador. No es así. Está muy claro que las horas extras tienen que estar acordadas y deben ser voluntad del propio trabajador. Y un tema adicional es que está estrictamente prohibido que los menores de 18 años trabajen horas extra. Entonces, esa es una disposición por ahí que también incluye esta reforma a nivel constitucional. Entrando ya a la reforma a la Ley Federal del Trabajo que regula o que reglamenta lo que se estableció en la Constitución, es que tenemos la jornada laboral de las 40 horas semanales. Y algo muy importante aquí que me parece que le va a hacer mucho sentido al público que tenemos aquí, particularmente de escuelas, de colegios, es que, ¿qué es la jornada laboral? ¿Cómo sé cuándo empiezo a contar el tiempo? A veces bromeo con algunas personas de a partir de cuándo comienza a correr el taxímetro, cuándo se contabilizan estas horas. Pues dice la Ley Federal del Trabajo que la jornada laboral incluye todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por lo tanto, los tiempos de espera entre clases son tiempos de trabajo computable. Es decir, no quiere decir que la jornada laboral se cuenta solo cuando el maestro está dando clase, salvo que se haya contratado bajo ese esquema por obra determinada, que es otro esquema que hay en la ley
en la Ley Federal del Trabajo, cuando tú tienes contratado a un trabajador de manera tradicional por horario, el tiempo corre, pues les diría que a partir de que llega a la escuela, es decir, el homenaje ya es parte de la jornada laboral. Los tiempos de espera y entre clases, como les mencionaba, son parte de la jornada laboral. No tiene que estar el maestro dando clases para que se considere parte de la jornada laboral y para que empiece a correr dentro de este límite máximo de 40 horas eh, semanales. Eh, y un elemento adicional es que la jornada podrá ser distribuida de común acuerdo por el trabajador y el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable, vamos a poner un supuesto, ustedes conocen mejor su esquema y sus horarios, pero que los viernes, pues a lo mejor un maestro no esté las 8 horas en la escuela, esté a lo mejor solamente 5. ¿Qué pasa con esas 3 horas que de alguna manera te quedan a deber? Tú puedes decir, bueno, es que me interesa más que el lunes esté más tiempo el trabajador o el maestro en la escuela. Entonces, se genera una especie como de banco de horas que las pueden reponer en otro día o en otra fecha. Entonces, es parte de los temas que aún están también por irse probando en la implementación de la reforma, pero que se entiende que es parte de las libertades que admite esta disposición que dice que la jornada va a poder ser distribuida de común acuerdo por el trabajador y por el empleador. Ahora, en cuanto a las horas dobles, lo que les platicaba es que hoy en día tenemos un máximo de 9 horas dobles que se pueden trabajar y con esta reforma crecen a 12 horas dobles. Pero a partir de cuándo se da este cambio, también esto tiene una gradualidad. Todo lo que es 2026 y 2027, las horas dobles se mantienen en 9. A partir del 2028, las horas dobles crecen a 10 horas. A partir del 2029 crecen a 11 y finalmente en 2030, que es cuando tenemos ya la última reducción, donde llegamos a 40 horas semanales, las horas dobles llegan a este máximo de 12 horas. Es decir, así como la reducción de la jornada laboral año con año va a ir decreciendo, se va a ir reduciendo de 2 horas en 2 horas para llegar a 40, las horas dobles también tienen un periodo de gradualidad en la implementación que van a ir incrementando año con año 1 hora a partir del 2028 para llegar en 2030 a 12 horas dobles. Y como les adelantaba ya en el slide anterior, las horas triples tienen ahora sí un máximo que son 4 horas triples a la semana. Es decir, una vez superadas las 12 horas dobles, pueden trabajar cualquier trabajador hasta 4 horas adicionales a la semana y esas 4 horas se pagan al triple. Hay también una disposición, porque no quiere decir que, bueno, si puedo trabajar hasta 12 horas semanales, le pongo las 12 horas extras en un día. No, hay candados y hay reglas para eso. Y dice la ley que la suma de la jornada ordinaria más las horas extras en ningún caso podrá ser mayor de 12 horas diarias. Entonces, hay un límite también en hasta cuánto se puede trabajar en un solo día, ya contabilizando las horas extras. Y las horas dobles tienen también un candado que solo puedes trabajar 4 horas dobles al día en un máximo de 4 días a la semana. Es decir, no quiere decir que puedas trabajar horas dobles todos los días de la semana, aunque se los bajes a 1 hora diaria durante la semana y todos los días trabajan horas dobles. Eso no se puede. También hay un límite que en un máximo de 4 días a la semana pueden trabajar horas dobles y todo esto tiene el sentido o la razón de que lo que realmente busca esta reforma pues es garantizar el descanso al trabajador, una mayor convivencia también del trabajador con su familia y algunos otros pues, objetivos de política pública que tiene este tipo de reforma. Eh, un elemento adicional que tiene esta, esta reforma en materia de reducción de la jornada laboral y que fue, creo que una sorpresa para varios de quienes hemos venido siguiendo esta reforma y estuvimos por ahí involucrados en las discusiones, es una nueva obligación. Por ley, todos los patrones, todas las empresas
deben de implementar un sistema electrónico de control de asistencia. Y lo que dice particularmente la ley en esta nueva edición es que los empleadores están obligados a llevar un registro electrónico de la jornada laboral de cada persona trabajadora, que deberá de incluir al menos la hora de entrada y la hora de salida. Un elemento adicional importante es que en el momento en que la autoridad, sea la Secretaría del Trabajo, quiera acceder a ese registro electrónico de la jornada laboral, lo podrá hacer también. Y esto es también como una forma, pues, del gobierno al final de meterle, decimos coloquialmente, dientes a esta reforma para poder verificar que la reducción de la jornada laboral, pues, efectivamente se esté dando y no quede solamente en una ley y al final todo el mundo siga trabajando al mismo tiempo y nadie haya hecho una reducción en los horarios o en las jornadas. Eh, este registro va a tener validez como prueba plena, es decir, si en algún momento se da algún litigio laboral y algún trabajador, algún profesor dice, no, es que a mí me hacían trabajar horas dobles cada semana, las 12 horas dobles a la semana me hacían trabajarlas, y yo nunca estuve de acuerdo. Bueno, el registro, si se hace de manera adecuada conforme al reglamento interno de trabajo, se acuerda de manera debida con los profesores, con los trabajadores, este registro va a tener prueba plena ante autoridades en materia laboral. Entonces, si bien es cierto, por un lado, este registro electrónico pues va a implicar una inversión pues inicial para empresas que no tengan este registro, este sistema electrónico, el control de asistencia, la realidad es que también le va a dar a las empresas un elemento de validez probatoria ante algún juicio en materia laboral, donde pues aquí quedó claro que ambas partes acordamos tener eh, tal horario de trabajo y ese horario se cumplió conforme al registro electrónico de asistencia. Entonces, bueno, tiene también esa validez este registro. ¿A partir de cuándo deben de tener las empresas, en este caso escuelas, este registro electrónico ya implementado? A partir del 1 de enero del 2027. Hay un periodo de transición también y esto también es porque la Secretaría del Trabajo puso también en la ley que tienen que emitir lineamientos sobre la aplicación y excepciones a este registro electrónico de asistencia. Es decir, la verdad es que no creo que sea el caso de las escuelas, de los colegios, pero, y bueno, ustedes lo sabrán mejor, pero hay algunas industrias que normalmente están en lugares remotos, sin acceso a Internet. Hablemos, por ejemplo, de las minas, de las plataformas petroleras, donde llevar un registro electrónico de este tipo pues, es muy complejo. Entonces, eso sí lo reconoce de alguna manera la autoridad laboral y dice, voy a emitir lineamientos para decir exactamente cómo va a funcionar este sistema electrónico de asistencia. Entonces, si ustedes son una escuela que aún no tiene implementado este sistema electrónico, lo que yo les diría es, tampoco corran ahorita a implementarlo, demos espacio a que la Secretaría del Trabajo en los próximos meses publique estos lineamientos y una vez que sepamos exactamente qué es lo que quiere ver la autoridad laboral ahí y quiénes están exentos del cumplimiento de esta obligación. A partir de eso les diría, vayan a implementar este sistema electrónico de control de asistencia, aunque también anticipo que no va a ser algo del otro mundo. Seguramente esquemas tradicionales de control de asistencia que sean electrónicos y que permitan ser transferibles a la autoridad pueden funcionar. Entonces, estemos atentos. Y les decía al inicio con todos estos números y variables entre la gradualidad, la transición y las horas que se van a ir disminuyendo, pero que al mismo tiempo incrementando las horas dobles, quisimos hacer esta tabla que de manera visual les permita ver cómo van a estar los máximos de horas semanales que se podrán trabajar a partir de los siguientes años. Como les decía en la legislación anterior, teníamos un máximo de 48 horas como jornada ordinaria, un máximo de horas extras de pago doble de 9 y las horas extras a pago triple
eran ilimitadas. Esto nos daba pues 57 horas y más. Es decir, un trabajador prácticamente podía laborar el tiempo que quisiera mientras la empresa estuviera dispuesto a pagarlas. A partir de que se publicó la reforma el 1 de mayo y hasta diciembre del 2026, que le consideramos este periodo de transición para que venga ya el efecto de la reforma, vamos a seguir con una jornada de aquí a que termine el año de 48 horas, la jornada ordinaria, la que se paga de manera tradicional, un pago de horas extras de estas horas dobles de 9 horas, se mantiene en 9 horas, pero sí viene un primer cambio y es que el límite de las horas triples que se puede elaborar y que se pueden pagar también entra en vigor o entró en vigor ya desde la publicación de la reforma. Es decir, ya no existe desde que se publicó la reforma que un trabajador pueda trabajar o se le permita trabajar cuantas horas quiera y le pague. Entonces, ya estamos viendo en este periodo de transición el primer efecto de la reforma y que nos da un máximo de horas semanales de 61 horas a la semana. Podríamos decir que eh, pues ya estamos viendo la primera reducción porque se habían industrias o empresas que trabajaban 65 horas a la semana. Bueno, a partir de mayo que se publicó la reforma y hasta diciembre del 2026 ya deben de adaptarse a 61 horas semanales. Luego viene el 1 de enero del 2027 que les decía, entra en vigor el sistema electrónico de reporte de la jornada o pues sí, de registro electrónico de la jornada, entra en vigor la primera reducción de horas ordinarias de 48 a 46. Las horas dobles se mantienen en 9 y el máximo de horas triples se mantiene en 4 para tener entonces 59 horas máximo a la semana. En 2028 viene otra reducción de 2 horas en la jornada ordinaria, crecen las horas dobles a 10 horas y nuevamente las horas triples se mantienen en 4 para tener entonces 58 horas máximo a la semana. En 2029, otra reducción de 2 horas. Todo esto entra en vigor o todo esto se actualiza, digamos, cada 1 de enero de cada año. Tenemos entonces 42 horas de jornada ordinaria, 11 horas dobles, 4 triples para tener en total 57 horas. Y finalmente en 2030, el 1 de enero del 2030, viene ya la última reducción de 2 horas de la jornada ordinaria, que es de 40 horas. Las horas dobles ahora sí llegan a su límite máximo de 12 horas y las triples se mantienen ya en ese máximo establecido de 4 horas para tener finalmente un máximo de horas a la semana de 56 horas. Ahora, la idea de ponerles esto es para que ustedes puedan ver los máximos, pero también decirles que hay criterios y hay interpretaciones de la ley que dicen que el trabajo de horas extras debe ser una actividad excepcional, es decir, no debe ser la práctica común que todos los trabajadores laboren 56 horas semanales por todo el tiempo. Lo que se busca y lo que se interpreta de alguna manera es que los trabajadores deberían laborar 40 horas semanales y cuando se requiera porque, y a lo mejor me voy a meter aquí en algún ejemplo esperando que les haga sentido, si hay un campamento escolar que requiere pues más horas a la semana, pues bueno, entonces ahí haces uso de las horas dobles e incluso de las horas triples. Pero lo que se busca, y esto es creo que también más una práctica de gestión adecuada del talento humano, es que las horas extras sean una posibilidad cuando se requiera, pero que no sean la regla general. Sin embargo, sí nos parece valioso que tengan ustedes aquí, pues para evitar riesgos, cuáles son esos límites máximos permitidos a partir ya del 2030, bueno, de las siguientes reducciones de la jornada. Finalmente, compartirles algunas otras reformas que están en discusión. Una en materia de desconexión digital, que significa que cuando el trabajador sale de su centro de trabajo, tenga derecho a no contestar un correo electrónico, a no contestar un WhatsApp, etcétera, etcétera. El buró laboral, hay algunas prácticas en ciertas empresas es que se fue tal trabajador y quedó mal y entonces mando su información o lo boletín o no.
Este tipo de prácticas se está buscando también a través de discusiones laborales que se eliminen. Lactarios en centros laborales es otro de los temas en discusión. Igualdad salarial, que ganen lo mismo hombres y mujeres que están en el mismo nivel o en el mismo, en la misma posición tengan acceso al mismo salario. Temas de hostigamiento laboral y explotación laboral. Estas son algunas otras reformas que están teniendo discusión en las cámaras del Congreso, que hoy no son todavía ley ni están aprobadas, pero que son de los temas que podremos ver seguramente hacia los próximos meses o años que se irán implementando poco a poco. Finalmente pusimos aquí alguna sección de preguntas frecuentes. La verdad es que las dejaría proyectadas y no entraría a detalle de ellas para que mejor platiquemos con ustedes y podamos ir abordando las preguntas que ustedes tienen. Perfecto. Diego, pues muchísimas gracias por esta exposición tan clara y por ayudarnos a entender el impacto real del aumento del salario mínimo, qué implica la reducción de la jornada laboral y las acciones en concreto que se pueden tomar también para proteger a nuestras escuelas. Como les prometimos justo al inicio, bueno, podían estar poniendo como todas sus preguntas en el chat, lo pueden todavía poner por ahí sus preguntas para que las podamos resolver. Y vamos a aprovechar. Entonces, comenzamos con una pregunta que aquí de Hernández Ferrer Carmen, que dice, ¿estos sistemas electrónicos puede ser cualquiera? Yo puedo hacer una app con inteligencia artificial o debe de ser comercial o cómo es que dice la ley. Mira, sobre el sistema electrónico, como les comentaba, la Secretaría del Trabajo aún no emite los lineamientos de qué es lo que está esperando y qué debería tener este sistema electrónico. Entonces, la verdad es que hasta no ver esas disposiciones de la Secretaría del Trabajo, no me atrevería a decirles si es válido el uno o el otro. Eh, Esperemos a tener ya esas reglas más claras por parte de la Secretaría del Trabajo. Hasta hoy lo que sabemos es que es una obligación que se debe registrar la entrada y la salida. Entonces, pues mientras ese software cumpla, ¿no? Con ese requisito también de la entrada y la salida. Y el tercer elemento es que puede ser exigible por la autoridad o la autoridad puede acceder a él en cuanto lo requiera. Entonces, pues me parecería que hoy un tercer elemento que ya conocemos es que sea de fácil disposición o entrega a la autoridad, ¿no? Entonces, esos son como que ahorita los elementos básicos a reserva de que tengamos reglas adicionales por parte de la Secretaría del Trabajo. Perfecto. De igual forma, Carmen también nos pregunta si se puede contratar a un docente como honorarios y que les generara un CFDI. Eh, Ahí hay otras implicaciones ya de carácter fiscal. Permitido está, sin embargo, hay ya ciertas interpretaciones y criterios que indican que una relación, aunque sea fiscal a través de estos FDIs, que sea de continuo, puede generar una presunción de que realmente es un trabajador. Y si pensaríamos en el uso de esa alternativa, digamos, fiscal para no necesariamente estar dentro de los márgenes de la jornada laboral, la realidad es que terminaría siendo pues, no útil porque se podría dar finalmente esa presunción de que hay una relación laboral y por tanto, pues le aplicaría entonces la jornada laboral. Perfecto. También por aquí tenemos una pregunta de Daniela Medina, que nos pregunta, ¿cómo reforzar con un empleado que en el checador marque salida en tiempo y forma? He visto que checan salida hasta que llegan a buscarlo y pueden pasar 30 minutos o más después de su hora de salida. Sin duda, creo que este tipo de prácticas que antes a lo mejor pues, las dejábamos pasar o no tenían mayor implicación, no les dábamos tanto valor. Ahora con una reforma como esta y con la exigibilidad que va a tener la Secretaría del Trabajo de revisar los relojes checadores, pues sin duda vamos a tener que tener ya ahora más herramientas de diálogo, de acuerdo, de juntar a los distintos trabajadores y de generar un acuerdo que puede ser incluso firmado, ¿no? De buena fe y de buena voluntad pues por favor, todos se comprometen a registrar su salida,
algún tipo de incentivo a quien sea más cumplido en el registro adecuado de su entrada y de su salida. Es decir, aquí comienzan ya las distintas estrategias que más que estrategias legales, me parece que son más también de gestión del talento y de la confianza, ¿no? También entre trabajador y empresa. Perfecto. También Hugo Latorre nos dice, ¿estos nuevos lineamientos aplican tal cual para colaboradores de seguridad y vigilancia? Totalmente. Los servicios de vigilancia y es un punto relevante porque les mostraba una tabla de los máximos de jornada semanal en los distintos años. Hay que recordar que los trabajos nocturnos, por ejemplo, no les aplican las 8 horas diarias. Los trabajos nocturnos tienen 7 horas diarias. Entonces, si multiplicamos eh, 7 horas por 6 días de trabajo, o por cinco, más bien por 5 días de trabajo, eh, tendríamos un trabajador nocturno de alrededor de 35 horas. Es decir, los máximos de la jornada son distintos, aplican de forma distinta a los trabajadores nocturnos, como es muchas veces el caso de la vigilancia. Pero bueno, respuesta corta, sí, sí les aplica y sí deberán observarlo. Eh, y considerar también que esta reforma, aunque se ha intentado flexibilizar o se ha intentado difundir que logró acuerdos importantes con el sector privado, es una reforma que a pesar de eso sí va a tener implicaciones y sí va a tener necesidad en varios casos de turnos adicionales. Es decir, si antes yo cubría un proceso, vamos a pensar en una fábrica y ustedes lo adaptarán a su caso, pero una fábrica que tenía un proceso de 24 horas continuas. eh, que antes las cubrían con 3 trabajadores porque daban las 8 horas, pues ahora probablemente van a tener que meter un turno adicional o pagarle horas extra a ese trabajador, ¿no? Perfecto. Igual Osiris Dos Amantes nos dice, si algún trabajador llega tarde, ¿es posible pedirle que reponga ese tiempo? Eso también va a estar completamente dentro. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución pues nos dan un marco general de reglas. Ahora, este tipo de elementos está permitido que en acuerdos colectivos de trabajo, es decir, en el contrato con el trabajador o en el reglamento interno de trabajo, se pueda acordar con el trabajador este tipo de situaciones. Yo creería que para un trabajador es mejor, y bueno, hay diversidad de opiniones, ¿no? Pero yo tal vez como trabajador preferiría reponerte la media hora que llegué tarde a que me descuentes el día o a que me descuentes una hora. Entonces, me parece que es ese tipo de cosas con las que, por supuesto, que se puede dialogar y generar un acuerdo con los trabajadores. Perfecto. Un poco de la mano de la pregunta, Melanie Miranda Morales pregunta, ¿puede haber medidas disciplinarias? Da el ejemplo de un acta administrativa por la falta de registro en el checador digital cuando el trabajador es reincidente. Sí, así como hay la posibilidad de generar acuerdos para reponer a lo mejor ese tiempo, eh, por supuesto que parte de las sanciones que se pueden establecer en este acuerdo del contrato con el trabajador, ya sea con el trabajador en específico o en el contrato colectivo o en el reglamento interno, que además los reglamentos se tienen que acordar con los trabajadores, se puede establecer este tipo también de sanciones. Muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Si alguien más quiere hacer una pregunta, es un momento, aprovechando que tenemos aquí un experto que nos está apoyando. Bien, pues no queda más que agradecerles a todos por conectarse. Eh, Lamentablemente, pues el tiempo ya está por terminarse. Diego, de verdad, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por toda esta información tan valiosa para anticiparnos a los impactos financieros y operativos en nuestras instituciones. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los lectores y líderes educativos por su participación tan activa el día de hoy. Antes de desconectarnos, les recuerdo que el día de mañana estará llegando a sus correos la grabación de esta sesión junto con su certificado de asistencia digital.
Y si ustedes desean profundizar en alguno de estos temas o quieren conocer cómo podemos apoyarlos en la gestión de su colegio, los invitamos a que escaneen el código QR que estamos dejando ahorita en la pantalla. Los vamos a dejar unos minutos para que puedan ustedes agendar una cita. Muchas gracias a todos por conectarse. De parte de todo el grupo Matilda les agradecemos. Que tengan una excelente tarde y pues nos vemos en nuestro próximo webinar. Gracias.